La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Bueno, vamos a ir al mensaje con la guianza del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a tener ahí Jeremías capítulo 29. Yo voy a dar un versículo aquí introductorio con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor. Estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, estoy muerto también en la cruz con Cristo. Ahora es Cristo el que vive en mí, el que me da vida, y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora siento, lo que ahora me pasa, todo eso, absolutamente todo eso, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor. Nosotros muchas veces predicamos acerca de Noé y hablamos de que sí, que se subió al arca y los animalitos, y subió con su esposa, subió con sus hijos, con las esposas de sus hijos, y gloria a Dios, qué final tan feliz, tan hermoso para Noé. Pero la pregunta es, ¿Noé no tenía más familia? ¿Noé no tenía sobrinos? ¿Noé no tenía hermanos? Yo creo que sí, tenía más familia. ¿Cómo se habrá sentido Noé al subirse al arca y ver que la puerta se cierra y que pues él está con sus hijos, con sus nueras, con su esposa? Pero fuera del arca se ha quedado el resto de familia. ¿Y cómo se habrá sentido Noé al ver que él estaba dentro del arca con su familia, con su hogar, pues, pero escuchando de pronto a los suyos afuera y no poder abrir la puerta? De pronto no poder hacer nada, y su familia afuera. Hablamos de Job y a veces acusamos a la mujer de Job porque lo señaló, lo acusó, atosigó, lo atormentó a Job en medio de su luto por haber perdido a todos sus hijos, por haber perdido todas sus riquezas. Pero se nos olvida que la esposa de Lot padeció lo mismo de Lot, le tocó vivir lo mismo, porque pues al fin y al cabo los hijos eran también de ella. Y ella también quedó juntamente con su esposo. Miramos a Abraham, y Abraham, Jehová en ese momento se le presentó, se reveló delante de él, intercediendo de una manera, digámoslo así, como una forma como desesperada, angustiosa, porque él sabe que Jehová va a destruir esa ciudad. Pero allí estaba la familia de Abraham. Allí estaba Lot, la esposa de Lot, las hijas de Lot, o sea, sobrinas de Abraham. Jeremías, hablamos de Jeremías. Jeremías recibe la gracia del Señor y por orden del Señor a Nabucodonosor, Nabucodonosor deja libre a Jeremías, no lo toca, el día de la invasión de Jerusalén. Y Jeremías, bueno, bien, listo, pero la pregunta es, ¿Jeremías no tenía más familia? No era casado, no tenía esposa, no tenía hijos, porque Dios le había prohibido hacerlo hasta ese momento por todas las tragedias que iban a venir sobre Jerusalén. Pero la pregunta es,
Jeremías no tenía más hermanos, no tenía más familia, no tenía de pronto sobrinos, no tenía más familia, Jeremías. Eh, ¿Cómo se habrá sentido de pronto Jeremías allí en Jerusalén? Bueno, gloria a Dios, él ha sido sacado de la cárcel con la gracia de Dios, Dios ha prometido resguardarlo, efectivamente Dios está honrando su promesa sobre él y él está bien, pero eh, de pronto él con sus propios ojos no tuvo que ver cómo llevaban a su familia presos, cómo los llevaban encadenados. Por eso hablé de Noé, hablé de Job, de Abraham, Jeremías, porque nos centramos en la vida de ellos, pero nos centramos en la vida ministerial y los vemos a ellos como profetas, servidores de Dios y cosas así, pero no nos fijamos en el resto de su familia, el entorno familiar de ellos. Eh, pero vemos que ellos siempre estuvieron apegados y ese es el ejemplo. Muy por encima del concepto de ellos estaba el concepto de Dios. Por eso, ese mensaje con la gracia de Cristo Jesús nuestro Señor, yo busco que sea pegado 100%, lo más posible, a la palabra, aun cuando de pronto dentro de mí quiera cambiar ese concepto y quiera pensar de otra forma, no lo debo hacer. Por eso empecé leyendo este texto de Gálatas capítulo 2 versículo 20, que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Significa eso que ahora como creyente, ahora como siervo del Señor, en mi fe creo que Él me llamó, por eso le sirvo. Llevo años ya sirviéndole al Señor, creo en su llamado. Por eso mi concepto, mi opinión, ya no puede ser la de Héctor. Mi opinión, mi concepto es el concepto divino, es la palabra de Dios la que debe prevalecer, la verdad de Cristo, la que debe reinar en mi corazón. Y no solamente en el mío, sino en el corazón de todo aquel que se diga ser creyente. Al escuchar ese mensaje no sé cuál será su reacción, no sé cuál será su concepto, su opinión, no lo sé. No lo sé. Pero eh, de acuerdo a las circunstancias y por preguntas que me hicieron y cosas que sucedieron en mi familia en estos días, creo que fue el día martes, eh, ay, pues debido a circunstancias, pues voy a predicar con la gracia de Cristo Jesús este mensaje. Y el título que le he querido dar a este mensaje es el papel del creyente en las protestas populares. ¿Cuál es el papel del creyente? Por eso, este mensaje es para creyentes. Porque el que se dice ser creyente debe entender y debe creer que su concepto ya no vale. Nuestro concepto como humanos, como hijos de Dios, ya no puede prevalecer gobernando nuestras vidas, sino que ahora es Cristo el que gobierna nuestras vidas y debe gobernar nuestra mente. Cristo debe gobernar nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestro testimonio diario. Por eso, independientemente del concepto que pueda tener cualquiera, aún del concepto mío, debo predicar el concepto de Dios. No soy juez, por eso no puedo tomar partido ni por A o por B. No lo puedo hacer. Por eso, porque creo que no soy juez, Dios es el juez y todas las circunstancias y todo lo que pase, hay una justicia divina a la cual el mismo hombre no podrá escapar. Esa es mi fe, es la fe del creyente.
que hay una justicia final en donde todos los actos saldrán a la luz y Él será el que imparta justicia. Sean como hayan sido los hechos. No sé, no soy juez. Soy simplemente una persona que con la gracia de nuestro Señor Jesucristo he sido llamado por el Espíritu Santo a predicar la palabra de Dios. Jeremías capítulo 29. El contexto: Nabucodonosor ha invadido Jerusalén, ha destruido la ciudad, ha muerto mucha gente dentro de las murallas de Jerusalén. En medio del hambre las mujeres mataban a sus hijos, los preparaban, los cocinaban y los repartían entre las familias. Algo tenaz, el hambre, la sed que hubo adentro, tanto así que Jeremías dice que más dichoso fue el que murió a espada que aquel que tuvo que morir de hambre. En medio del asedio que el imperio babilónico hizo sobre Jerusalén, en la parte final ya en el año 586 a.C. Jeremías recibe esta palabra del Señor y por medio de su secretario, llamémoslo así, llamado Baruch, redacta una carta y se la lleva, se la da a Baruch para que se la entregue al pueblo de Israel, se la enseñe allá en Babilonia, en la capital del imperio babilónico, a donde fueron llevados como esclavos. Quizás allí también iba familia de Jeremías, no lo sé. Y el Señor le da estas palabras de consuelo al pueblo de Israel, allí en esclavitud en Babilonia. Así ha dicho, versículo 4, Jeremías 29, versículo 4 en adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Gloria al Señor. El consejo que le da el Señor a Israel, a todos los que fueron llevados esclavos, como esclavos, allí a Babilonia es, busquen llevar la vida de la mejor manera posible, lleven una vida normal allí, cásense, tengan hijos, edifiquen casas, tengan propiedades, prosperen allí en esa ciudad. A pesar de ser llevados como esclavos, allá ustedes van a prosperar, van a recibir bendición, pero hay un requisito: no se olviden de orar por esa ciudad. No se olviden de orar por esa ciudad en donde ustedes van a habitar. Y cualquiera diría, pero si es una ciudad de esclavos, es una ciudad en donde las autoridades hacen y deshacen, es una ciudad en donde gobiernan mal, es una ciudad donde pasa esto, aquello, nos toca trabajar como burros, podría decir alguien, nos toca hacer esto y aquello, nos sentimos humillados. El Señor les dijo, oren por la paz de esa ciudad, porque de la paz de esa ciudad depende la paz de sus hogares. Si en esa ciudad hay paz, ustedes van a poder salir tranquilos a trabajar, ustedes van a poder salir tranquilos a divertirse, van a poder estar tranquilos cuando dejen sus casas solas, van a estar tranquilos cuando salgan en la noche, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque hay paz en la ciudad. Pero si no hay paz en la ciudad, entonces automáticamente todo ese bienestar que había allí para Israel se iba a deshacer, se iba a perder. Entonces ahora yo me imagino al pueblo de Israel orando allí en la ciudad de Babilonia o en esas ciudades donde fueron llevados como esclavos. Me los imagino ahora orando por Nabucodonosor, aquel que había matado a su familia, aquel que los había llevado en esclavitud a esa tierra. Irónico, ilógico, que no tiene sentido,
pero es la orden que Dios le da a ellos. Oren por la paz de esa ciudad. Oren por la paz de esa ciudad. Allí Dios no le pidió el concepto a la gente. Si te parece que están obrando bien, sí. Si no, entonces no. Ódialos, ora contra ellos, levántate en armas, lánzales piedra, dales garrote. No. El consejo de Dios no fue ese. El consejo que Dios le da a su pueblo, porque ese consejo no es para aquel que no es pueblo de Dios, es únicamente para el que es pueblo de Dios. El consejo o la orden que Dios le da a su pueblo es: oren por la paz de esa ciudad. No les está diciendo levántense en contra de ese gobierno, levántense en contra de esas autoridades, peleen en contra de ese pueblo. No les está diciendo eso. ¿Qué les está diciendo? Oren por la paz de esa ciudad, porque de la paz que haya en esa ciudad va a haber paz en sus hogares. En otras palabras, si se pierde la paz de la ciudad, la paz de sus hogares se perderá también. Gloria al Señor. Entonces, vamos a entender una cosa, y es que Nabucodonosor había recibido una promesa de Dios, siendo un hombre gentil, no siendo del pueblo de Israel, no siendo el pueblo de Dios. Nabucodonosor, si usted lee el libro de Daniel, los primeros capítulos, usted va a ver que Dios le hace una promesa a Nabucodonosor. Y la promesa es que Dios le entregó todos los reinos del mundo a Nabucodonosor. Se los dio todos. Le dijo todo lo que se conoce como tierra en ese momento, lo que se conoce como naciones, pueblos, lenguas, todo quedaría bajo el control de Nabucodonosor. O sea, por promesa de Dios, Nabucodonosor iba a estar en lo más alto del gobierno sobre todas esas naciones. Sobre el Medio Oriente, parte del norte de África, parte del sureste de Europa. Todo eso sería de Nabucodonosor. Todo eso. Nabucodonosor tenía esa promesa de Dios y Dios ya se lo había dado a Nabucodonosor el gobierno de todas esas naciones, incluyendo a Israel. Por lo tanto, Israel, por orden de Dios, tenía que someterse también a Babilonia. Tenía que someterse a Nabucodonosor, al imperio babilónico. Y el Señor, por medio de Jeremías, le manda a decir al pueblo de Dios, a Israel: sométanse, ojo, sométanse a la autoridad que yo le he dado a Nabucodonosor sobre ustedes. No se opongan, no se resistan, páguenle tributo y sométanse a ellos, porque yo he dado el reino de la tierra a Nabucodonosor. Por lo tanto, Israel, el pueblo de Dios, no tenía por qué levantarse, no tenía por qué hacer nada en contra de Israel, de Babilonia, porque era orden de Dios que Israel tenía que someterse al gobierno, a las autoridades babilónicas. Era orden de Dios. Y el Señor, por boca del profeta Jeremías, le prometió a Israel: si ustedes se someten a Babilonia, bienestar, paz, seguridad vendrá sobre ustedes. No se subleven, no se levanten contra ellos. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Golpeó a Jeremías, no le creyeron a Jeremías, se burlaron de Jeremías, hacer todo lo contrario. Fueron a contratar ejércitos extranjeros en Egipto, en Siria, para levantarse contra Babilonia, para no someterse al yugo babilónico. Pero era orden de Dios que Israel tenía que agachar la cabeza, que Israel tenía que someterse a Babilonia. Pero Israel no quiso oír a Dios. Israel tapó sus oídos. Israel no quiso darse cuenta que era para su propio bienestar, que debía respetar esa autoridad que Dios había puesto sobre ellos. Fuera como fuera, gústeles o no les guste, era una autoridad puesta por Dios sobre ellos. Es que nos esclavizan. Pero Dios había prometido a Israel: ustedes sométanse a la autoridad que yo he dado a Babilonia sobre ustedes, y ustedes tendrán paz, ustedes tendrán prosperidad, ustedes tendrán seguridad. Era promesa de Dios para Israel, el pueblo de Dios. Pero Israel, en medio de su rebeldía, en medio de su idolatría, en medio de su pecado, en medio de su ignorancia, de su atrevimiento, burlándose del mensajero de Dios, tomando las cosas de Dios por broma, por burla, el castigo vino sobre Israel. Quiero que notemos nosotros allí en el versículo 4. Y eso mismo se repite en el versículo 7. En el versículo 4 dice:
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, o sea, a Israel, a todos los que fueron llevados en esclavitud a Babilonia. Y mira lo que dice Dios, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Era de Dios. Era castigo de Dios sobre ellos por burlarse de Dios. Era castigo de Dios sobre ellos por no tener en cuenta a Dios. Era castigo de Dios sobre ellos, ¿por qué? Por no obedecer a Dios, por no prestarle atención a Dios. Ese mismo texto, esas mismas palabras, perdón, se repiten en el versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Venía de Dios ese castigo sobre ellos. ¿Por qué? Por tomar a burla las cosas de Dios. Por burlarse de las cosas de Dios, Dios permitió sobre su pueblo ese castigo y fueron llevados como encadenados, fueron llevados allí, a esa región babilónica, a Babilonia, la capital. Fueron rebeldes al llamado de Dios y sobre ellos vino juicio. Gloria a Dios. El consejo que Dios le dio a ellos fue: oren por la ciudad, oren por la paz de la ciudad. ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? Aprender de sus errores pasados, de las consecuencias pasadas. Ellos tenían como ejemplo, dice la Escritura, lo que le había pasado a su hermana, o sea, a Israel del norte con capital Samaria. El Señor habla de las dos hermanas, Samaria y Jerusalén, Israel, reino del norte, y Judá, reino del sur. Y primero había caído Israel del norte con capital Samaria, y ahora estaba cayendo, más o menos 30 y algo de años después, estaba cayendo Jerusalén. Y el Señor le recrimina eso a Jerusalén: no aprendiste lo que le pasó a tu hermana por desobedecerme, por no seguirme, por correr detrás de sus baales, por correr detrás de sus dioses, detrás del paganismo, por correr a hacer cosas que yo no les mandé que hicieran, que para mí son abominación. Por ejemplo, hacer pasar los hijos por el fuego. Dios les recriminó eso. Dios les recriminaba la hechicería, la brujería, la gorería, la adivinación. Dios les recriminaba el que consultaran muertos. Dios les recriminaba todo eso a ellos, porque ellos, Israel, corrieron a aprender esas prácticas, corrieron a aprenderlas de los pueblos paganos. Y Dios le dijo a Israel: no les permito que hagan eso, porque yo soy un Dios santo, y eso es satánico. Judá o Jerusalén, capital Jerusalén, no aprendieron de lo que le había pasado a Israel, reino del norte. Y después estaban viendo también la tragedia sobre sus vidas. ¿Por qué? Por ser rebeldes y no prestar atención a la voz de Dios. Orad por la paz de la ciudad. Fue el consejo de Dios a ellos. Ya están allá en esclavitud. Preocúpense ahora por prosperar, porque les vaya bien. Preocúpense ahora porque las cosas marchen. Claro está, con la venia, con la ayuda del Señor, todo iba a ser así. Y oren por la paz de esa ciudad. Porque de la paz de esa ciudad depende la paz de sus hogares. Vamos al Nuevo Testamento, el libro de Mateo, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Aquí, ¿quién está hablando? Es el Señor Jesús, en el famoso Sermón del Monte. Está toda la gente en la parte de abajo, él parece que está en la parte alta, una colina pequeña, y le está enseñando a toda la multitud. Y le está enseñando una serie de cosas muy contrarias a las que el pueblo de Israel estaba acostumbrado. En la Escritura, en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, se nombra la ley del talión, la famosa ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. ¿En qué consistía esa ley en el Antiguo Testamento? Un ejemplo:
en que si en una pelea una persona le sacaba un ojo al otro, el afectado o un familiar del afectado podía también sacarle el ojo correspondiente a su victimario. Ese era el ojo por ojo, diente por diente. Si en una pelea le tumbaba una mano uno al otro, entonces el afectado, él mismo o un familiar, iba y le hacía lo mismo a aquel, al victimario. Esa era la famosa ojo por ojo, diente por diente. Si alguien provocaba un aborto, la escritura dice vida por vida. Ojo, vida por vida. Entonces, si alguien provocaba un aborto, el provocador del aborto tenía que morir también. ¿Por qué? Porque había matado a una persona también. Por eso el aborto es antibíblico. ¿Por qué? Porque Dios considera que dentro de esa madre de familia o dentro de esa mujer que lleva ese, lo llaman feto, la palabra lo llama vida. Vida por vida, si se provocaba un aborto. Esa era la famosa ley del talión. Entonces, aquí el Señor está haciendo referencia a la famosa ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo ahora. En otras palabras, está quitando lo antiguo y está colocando lo nuevo. Amén. Quita lo que se hacía en el Antiguo Testamento, pero ahora comienza a enseñarles lo que se debe hacer en el Nuevo Testamento. ¿Y esto es para quiénes? Para los creyentes. Esto se convierte en ley para la iglesia del Señor. Esto se convierte en ley para todos aquellos que nos decimos ser seguidores de Cristo Jesús, los que nos decimos que tenemos a Jesucristo en nuestra vida como Señor y Salvador. Yo no sé, salir leyendo esto, usted va a apagar el celular o la pantalla donde esté viendo, yo no lo sé. Yo no sé, cómo dice la escritura, si le van a rechinar los dientes o qué, no lo sé. Pero estoy apegado al texto y es lo que dice la escritura, dice lo que debo predicar. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Ah, es que está abusando de su autoridad. No lo resistas. No lo resistas. En otras palabras, así no tenga la razón. Ah, es que está abusando. No resistas al malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué tienes que hacer? Cógelo a golpes, ve, estrellale los vidrios de la casa, cógelo a palos, aguáitalo después, escóndete cuando va pasando, entonces lo agredes, le haces lo mismo, desquítate con la familia de él. No. Si te pegó en la mejilla derecha, colócale la otra. Es que yo soy yo y conmigo nadie se mete. Eso no es lo que dice la Biblia. Es que yo soy así y a mí nadie me cambia. Lo siento, eso no lo dice la Biblia. Esa no es la ley de Dios para la iglesia. Es que el que se mete conmigo las tiene. Eso no es lo que dice Cristo. Eso no lo dice la palabra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ah, es que yo soy yo y yo no me humillo ante nadie. Eso no lo dice la palabra. Y pueda que nos estén rechinando los dientes, y pueda que nos estemos jalando los cabellos, y pueda que queramos romper el mundo. Pero eso no lo dice la palabra. Porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. No, es que eso para mí es imposible. Revisa tu cristianismo. Es que yo soy manso, pero no menso. Eso no lo dice la palabra. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla,
ve con el 2. A que te pida, dale, y a que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No importa lo que haya pasado, lo que haya ocurrido. Dios nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, que tenemos que orar, pedir por ellos. Si tu enemigo peca contra ti, ve tú y pídele perdón. Pero ¿cómo así? Si fue el que me agredió. No, ve tú y pídele perdón. Pero si fue él. No, la escritura no dice si fue él. La escritura dice, si él te agrede, tú ve y pídele perdón. Pero no, eso no es justo. Pero la escritura lo dice. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y juntamente con Cristo estoy crucificado. Y si estoy crucificado juntamente con Cristo, mis manos ya no las puedo mover de ahí porque están clavadas en la cruz de Cristo. Están clavadas en la cruz de Cristo. No puedo mover los pies porque están clavados también en la cruz de Cristo. Bendecid a los que maldicen. Pero es que él me dijo un poco de groserías. Él me fue el que empezó y... Bendícelo. Es que él empezó. Bendícelo. Es que me nombró a mi madre, me dijo esto, me dijo aquello. Bendícelo. Haced bien a los que os aborrecen. No, pero eso ya es el colmo. ¿Cómo que si él es el que me hace daño y antes yo voy a hacerle favores y voy a colaborarle si él es antes el que me atacó, el que me hizo? Lo siento, la palabra no dice eso. La palabra dice, bendícelo. Pueda que no te agrade, que no te guste, bendícelo. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si has sufrido ultrajes, persecución de alguien, la escritura no dice que lo odies, la escritura no dice tienes que odiarlo con todas las fuerzas de tu corazón, con toda tu ira, ódialo. No. La escritura no dice eso. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La bendición de Dios está para uno como para el otro. Es que el injusto fue él. O sea, ¿tú eres justo? ¿Siempre has actuado en justicia? ¿Te quieres justificar delante de Dios? ¿Todos tus actos, todas tus obras, tus pensamientos son los idóneos, los correctos? ¿Tus acciones son legales 100%? ¿Eres justo? Quizás esa persona ha sido injusta contigo y te ha tratado mal, te ha ultrajado, ha sido abusivo contigo. Pero ¿cuántas veces en alguna oportunidad el abusivo fuiste tú con otros? Te voy a colocar un ejemplo. El Señor permite que Nabucodonosor vaya y arrase a Jerusalén. Y el Señor lo aclara y lo dice muy clarito, muy bien. Dice el Señor que Él permitió eso y usó a Babilonia, usó a Nabucodonosor para reprender a su pueblo, para corregirle sus malos pasos.
Pero después el Señor dice que va a castigar a Nabucodonosor, que va a castigar a Babilonia y que va a levantar otro imperio, otro gobierno, y levantó el imperio medo-persa con Ciro y Darío, los Daríos y Ciro. Y el Señor dice que levantó ese imperio para reprender a Babilonia porque se excedió en su castigo con Jerusalén. Podríamos decir entonces que Babilonia era la justa, la que había actuado correctamente, pero ante los ojos de Dios se excedió en la forma en que ejerció su justicia y Dios trajo castigo y maldición sobre Babilonia años más tarde. ¿Por qué? Porque se excedió en su justicia. Abusó de su autoridad sobre Jerusalén. ¿Quién se puede justificar delante de Dios? ¿Quién no recibe de aquello que en alguna otra ocasión le hizo a otro? Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando detienen al Señor Jesús, cuando lo apresan allí que Él está orando, cuando Judas lo vende, por un beso lo entrega, o con un beso, mejor, lo entregó. Pedro sacó la espada que cargaba, la tenía por ahí escondida, yo no sé dónde la llevaba, sacó su machete y le tumbó la oreja a Malco, un sirviente ahí que venía también a detener. No entiendo qué hacían ahí los civiles en medio de las autoridades romanas a apresar a Jesús, nuestro Señor. Y el Señor regaña a Pedro. Pedro estaba dependiendo, nuestro Señor reprendió a Pedro y le dice, oye, me bastaría decirle a mi padre, Padre, envíame legiones de ángeles. Y descenderían a mesa legiones de ángeles y en otras palabras arrasarían con todos los que están aquí presentes. El mismo Señor Jesús, creo que es Lucas el que lo enseña, cuando le preguntan a él, ¿eres tú Jesús, el Cristo, el Mesías? Cuando él dijo, sí, yo soy. Cuando dijo ese yo soy, la escritura dice que esa gente cayeron y dieron bote, rodaron por el piso. Es más, Jesús no necesitaba ni siquiera ángeles que vinieran a salvarlo. Jesús podía por sí mismo, porque Él es Dios también. Pero no lo hizo. Y hay una razón. En el juicio delante de Poncio Pilato le dice, ¿acaso no sabes que yo tengo autoridad sobre ti? Le dijo a Jesús nuestro Señor. Y la respuesta de Jesús a Pilato fue, no tendrías autoridad sobre mí si no te hubiese sido dada desde el cielo. Jesús, a pesar de ser Dios, se sometió a la autoridad que en ese momento estaba sobre él, impuesta por su mismo Padre Celestial. ¿Podía haberse sublevado Jesús? Claro que sí. ¿Podía haberse levantado en rebelión? Sí, claro que sí. ¿Podía haber matado, haber destruido ahí a Poncio Pilatos? Claro que sí. Él es Dios y lo podía hacer. Claro que sí. Pero en ese momento Jesús reconocía que el Padre había puesto una autoridad sobre él y él debía respetar esa autoridad. Así le tocara ir hasta la muerte misma para respetar esa autoridad. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, es que Poncio Pilato tenía fama de ser ladrón, pero era autoridad sobre Jesús en ese momento. Ah, es que Poncio Pilato siempre tiene delincuentes y en las revueltas hace apuñalar a la gente y forma el caos para después traer su ejército y apalear a la gente. Pero ¿qué le vamos a hacer? Era la autoridad en ese momento. Ya llegaría el momento del juicio divino sobre él también, por sus excesos de autoridad. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la justicia de Dios.
Hechos capítulo 17. El contexto: Pablo y otros apóstoles, no apóstoles, sino otros discípulos, están por allí en Asia Menor, en Tesalónica, están predicando, están evangelizando. Y entonces mucha gente los estaba siguiendo a ellos. Los fariseos que predicaban en las sinagogas estaban viendo que la gente estaba siguiendo a Pablo y en el nombre de ese tal Jesús. Y entonces sienten celos, dice la Escritura, les da rabia al ver que la gente se estaba saliendo de sus sinagogas, ya no estaban yendo más a las iglesias de la época, sino que estaba entrando, a las congregaciones de la época, a las sinagogas que venían desde el Antiguo Testamento, sino que ahora estaban entrando a esa iglesia cristiana, a esos seguidores del tal Cristo. Entonces sucede algo. Gloria al Señor. Versículo, vamos al 4. Y algunos de ellos, de todos los que oían hablar a Pablo, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, mucha gente comenzó a creer en el Evangelio y estaba yendo a la iglesia donde Pablo estaba predicando. Entonces los judíos que no creían, eran judíos pero no creían pero en lo que estaba enseñando Pablo, o sea, no creían en Jesucristo como Señor y Salvador. Teniendo celos, ojo a esto, eran creyentes, creían en Dios, pero no creían en Cristo, o sea, eran nada. El que no cree en Cristo no está en nada. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, cualquier parecido, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Dejémoslo ahí. Hay dos formas de transformar el mundo. Y ahí están bien claritas, bien estipuladas. Hay un grupo, supuestamente creyentes, pero se juntaron, dice aquí la Escritura, llamaron gente ociosa, hombres malos, o sea, delincuentes, los juntaron y alborotaron la ciudad. Fueron violentos, asaltaron una casa, la casa de Jasón. Esa es una forma de transformar el mundo. Hay una forma de transformar el mundo y es a las patadas, a los puños, a las vulgaridades, a los bombazos, a las pedradas, a los palazos, a los tiros, a las puñaladas. Hay una forma de transformar el mundo. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los resultados de esa transformación? ¿Cuáles son los resultados de esa actitud, de ese comportamiento? ¿Qué se logra con eso? ¿Qué se logra con ese comportamiento? Hay una forma de transformar el mundo y es con vulgaridades, asaltando, rompiendo, destruyendo. Es una forma de transformar el mundo. Pero ¿qué de bueno tiene eso? ¿Qué de positivo puede traer eso? ¿Qué hacen? Porque eran creyentes. ¿Qué hacen los creyentes? Contratando delincuentes y corriendo con ellos a romper y a destruir. ¿Qué hacen los delincuentes? Los creyentes, juntándose con gente de mala reputación. ¿Qué hacen los creyentes? Juntándose y corriendo con personas a destruir la ciudad, a destruir los bienes de la ciudad, a destruir
todas esas cosas que no les agradan, que no les gustan. ¿Qué hacen los creyentes corriendo a hacer eso? No es correcto, no está bien esa forma de transformar el mundo. No es la indicada, no es la señalada. Ya les voy a decir por qué. ¿Qué hacen los creyentes corriendo a hacer lo mismo con aquellos que se burlan de Dios, con aquellos que no creen en Cristo? ¿Qué hacen los creyentes corriendo a destruir, corriendo a romper, corriendo a dañar, juntándose? Como dice la Escritura, porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene lo santo con lo profano? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Lo santo, lo puro con lo inmundo. ¿Qué hace un creyente corriendo a formar parte con un grupo de personas que se burlan, que desprecian, que ignoran, que maldicen a Dios, que reniegan de Cristo? Ese es un yugo desigual. No es correcto para el creyente hacer eso. No está bien ante los ojos de Dios. El verdadero creyente no debe actuar así. El verdadero creyente debe respetar la autoridad. Es que están obrando mal. Hay una justicia divina. Es que no me parece que están obrando bien, me parece que son injustos. No eres juez. Ora por ellos. Clámele al Señor por ellos, porque por su mala acción, la Escritura enseña que por su mal proceder hay juicio y condenación eterno para ellos. ¿Por qué? Porque están ignorando, están burlando el llamado de Dios a hacer respetar las leyes de la forma correcta. Hay juicio sobre ellos por lo que hacen. Pero también hay juicio sobre aquellos que se levantan contra ellos. Ninguno está exento de juicio. La Escritura dice que todos estamos bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no somos justos. ¿Cuántos de aquellos que corren a destrozar la ciudad y hacer todo este tipo de cosas, cuántos de esos han levantado sus manos, sus palabras, sus bocas contra sus mismos padres cuando quisieron colocarles una norma en su casa? Pero sí tienen mente para juzgar las acciones de otros, cuando las de ellos, como dice la Escritura, porque su garganta es sepulcro abierto. La otra manera, que es la correcta para el creyente, que es aquella a la cual Dios nos ha llamado a nosotros, la que debemos hacer. Miremos aquí en el versículo 6, parte final. Este es el concepto de aquellos que fueron los primeros en trastornar la ciudad a pedradas, que trastornaron la ciudad con vulgaridades, que trastornaron la ciudad con violencia. Es el concepto de ellos ahora, lo que vamos a leer aquí. ¿Cuál era el concepto que tenían ellos de los creyentes? Mire cómo los llaman. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿De quiénes estaban hablando? De Pablo y aquellos discípulos que estaban evangelizando la ciudad. Hay otra forma de transformar el mundo. Hay otra forma de cambiar las cosas correcta, y es enseñando a Jesucristo en el mundo,
orando y clamando al Dios Todopoderoso, porque sea tocando el corazón de aquellos que de pronto, llamados a hacer respetar las leyes, las están violando. Los primeros que deberían preservar la autoridad de una forma correcta, de pronto le están violando. Hay que orar es por ellos. No se lleva un cambio a los golpes, a las patadas. No se lleva un cambio a una ciudad. No se lleva una transformación a un pueblo en medio de maldiciones y de vulgaridades. La violencia genera más violencia. Nosotros los creyentes estamos llamados a generar un cambio, a transformar las ciudades, a transformar los pueblos por medio de la oración. Deje la pereza y ore. En cambio de estar pensando de pronto en cómo vengarse, en cómo desquitarse, humíllese en la presencia de Dios. Pídale al Señor Dios de gloria que toque el corazón de esa persona que quizás le hizo daño. Estamos llamados como creyentes a eso. Es lo que dice la Escritura, no dice otra cosa. Dios no está pidiendo tu concepto, no está pidiendo tu opinión. ¿Qué dices tú de esto? No, Dios te está diciendo, ¿quieres transformar el mundo? No es con violencia, no es a puñaladas, a balazos, a pedradas, a palazos, no. El mundo se transforma con oración. El mundo se transforma con la palabra de Dios, hablando de Cristo. Abre tu boca, habla de Cristo a otros. Dobla tu rodilla, ora, clama y suplica al Dios Todopoderoso por la paz de tu ciudad. Deja de juntarte con otros a vociferar, a blasfemar, a hablar mal de otros. Júntate con otros a orar por la ciudad, a orar por aquellos que de pronto ante tus ojos están actuando mal y los estás juzgando. No eres juez. Eres hijo de Dios. Estás llamado a orar por la ciudad, no a romperla. No estás llamado a agredir a tu prójimo. Estás llamado a amarlo, así sea tu enemigo. Estás llamado a orar, a clamar, a buscar la presencia del Dios Todopoderoso y pedirle que toque el corazón de esa persona que de pronto está obrando mal. Las armas que Dios nos ha dado a nosotros no son pistolas. Las armas que Dios nos ha dado a nosotros no son metralletas, cuchillos, puñales, machetes. Las armas que Dios nos ha dado a nosotros no son palos, no son vulgaridades, maldiciones. Las armas que Dios nos ha dado a nosotros son poderosas, sublimes, gloriosas en Cristo Jesús para destruir todo cuanto se oponga a la sana doctrina. La oración, el ayuno, el estudio de la palabra. Esas son nuestras armas. Esas son las armas del cristiano. La oración es tan poderosa que puede tener una bomba nuclear. La oración es tan poderosa que puede hacer que un arma no se dispare. Puede hacer que un cuchillo se doble. Puede hacer que un corazón de piedra sea transformado en un corazón de carne. No nos es permitido por Dios. Aquí ya no es por las autoridades. No nos está permitido por Dios correr a romper, correr a destruir, a oponernos ante las autoridades. Mande bien, mande mal, el capitán manda. Romanos capítulo 13. Yo le he enseñado con la gracia de Cristo Jesús a la congregación y yo les he dicho, no me imagino a un hermano de la congregación corriendo por allá en una protesta a lanzar pedradas. No estamos llamados a eso. En cambio, a hacer eso, programe oración, ayuno. Convoque a más hermanos, vamos a la iglesia, vamos a ir a mi casa a orar. Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Toda autoridad, así sean ateos. Toda autoridad, así no crean. Toda autoridad, así se opongan. Así quieran sacar a Dios de la Constitución. Ha sido puesta por Dios. Ya darán cuenta delante de aquel que los colocó al frente del gobierno o al frente de una institución. Ya darán cuenta.
Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4, está hablando de las autoridades. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Hay una autoridad? Está puesta por Dios. Por eso hay que orar por la ciudad, hay que orar, la escritura dice hay que orar por el presidente. Ay, es que a mí no me gusta ese presidente. No, es que Dios no te está pidiendo la opinión. ¿Qué piensas tú de tu presidente? ¿Qué opinas tú de él? No, Dios dice, ora por tu presidente. Ay, es que a mí me gustaba el otro. Dios dice, ora por tu presidente. Ah, es que yo pienso que no, Dios dice, ora por tu presidente. Dios no está diciendo qué opinas, Dios no está diciendo qué te parece, si está bien o está mal. No, Dios está diciendo, ora, clama por tus gobernantes, para que obren en justicia, para que tengan sabiduría. Dios no te está pidiendo opiniones. Dios te está dando una orden, ora por tu presidente. Así no sea de tu agrado, así no hayas votado por él, así tengas esta opinión, tengas este concepto, no importa, Dios no te está pidiendo esa opinión, Dios no te está diciendo, sé juez de tu presidente. No, Dios está diciendo, ora por tu presidente. ¿En qué momentos no debo someterme a la autoridad? Hay momentos en los cuales no me debo someter a la autoridad, no debo aceptarla. No levantarme en violencia contra ella, no aceptarla. Colocar mi punto de vista, mi opinión, pero basado en Dios, porque ya no es mi opinión. ¿En qué momento no debemos someternos a la justicia? Cuando promulgue o decrete esas leyes que van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Por ejemplo, el aborto. No nos pueden obligar como creyentes a aceptar el aborto, porque Dios dice que eso es homicidio. No nos pueden obligar a nosotros a aceptar tercer género, porque Dios dice que eso son desviaciones sexuales. No nos pueden obligar a nosotros a aceptar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque van en contra de la moral cristiana, porque van en contra de lo establecido ya por Dios, porque van en contra de lo que Dios ha dispuesto para la sociedad. Aquellas cosas que lesionen mi fe, aquellas cosas que dañen mi creencia en Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, no las puedo aceptar. Pero aquellas leyes que busquen la paz de la sociedad, aquellas normas que busquen la tranquilidad de los hogares, a esas leyes debo someterme. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Me escribió un hermano de la congregación esta semana. Me escribió ahí y dijo, mi hijo fue golpeado porque llevaba una gorra que a un policía no le gustó. Para uno como padre no es fácil. Para uno como padre, ver que su hijo es golpeado, verlo sangrando o algo así, eso no es fácil. Para bien o para mal, no sé, me ha tocado vivir esa situación. Por eso digo, no es sencillo, no es fácil. Pero si soy un verdadero cristiano, me humillo y voy a la presencia de Dios.
y oro por esa persona que agredió a mi hijo. Lo perdono y le pido al Dios de gloria que toque ese corazón, que trate con ese corazón, para que no haga mal a otros. No ignoro lo que se siente, no ignoro lo que pasa en el corazón y en la mente de uno. Pero o le obedezco a Dios y agrado a Dios, o le agrado al mundo o a los hombres. En los abusos que contra la justicia nos quedan, con la gracia de Dios, no sé si usted pronto ve más opciones. Yo veo 3. La primera opción, como creyente. Este mensaje es para creyentes. Este mensaje no es para el mundano, para el ocioso, para el de corazón malo. No, este mensaje no es para él. Este mensaje es para creyentes. La primera opción que tengo en medio de la injusticia es vengarme. Tomar la justicia por mi propia mano. Es que usted me dijo, entonces tenga. Es que usted me hizo, entonces tome. Es que usted me tocó primero, entonces yo también le doy. La primera opción como creyente es buscar la justicia por mi propia mano. Pero la Escritura me dice, no os venguéis vosotros, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. También dice que la ira del hombre no deja obrar la justicia de Dios. No estoy llamado a golpear, a matar. No estoy llamado a insultar, a maldecir. No estoy llamado a eso. Entonces entiendo que la primera opción no es viable para mí. Como creyente no debo hacer eso. La segunda opción que me queda es ir a las autoridades correspondientes. Alguien soltará la risa de pronto, no lo sé. Alguien dirá, no, pero es que pasa uno 8, 10, 12 horas, 3, 4 días para que le presten atención, y después de que le prestan atención, entonces el proceso pasan 2, 3 años y nada, 4, 5 años y nada. Quizás estás desilusionado de las autoridades, de la justicia de la nación. Tal vez dirás, no, ¿para qué demandar? Dejemos eso así ya. No sé. La segunda opción, denunciar, demandar los abusos. La tercera opción, poner en el conocimiento de Dios, aunque Él ya lo sabe. Poner la situación, las cosas en las manos de Dios y confiar en aquel que es Dios de justicia. Dice la Escritura. Dice la Escritura. Que si no perdonó ni a su mismo hijo, aunque él no había pecado, pero sobre él recayó el pecado nuestro. Si no perdonó ni a su mismo hijo, ¿qué podemos esperar nosotros si nos alejamos de él? El hombre podrá huir de la justicia del hombre, podrá burlarse, podrá reírse, pero desde los cielos hay un Dios de justicia.
Créanlo el mundo o no lo crea. Créanlo los violentos o no lo crean. Pero hay un Dios que ha prometido que Él tiene un libro en el cual están escritas todas las cosas de nuestra vida, de cada uno de nosotros. Y que absolutamente todo mundo irá a juicio y tendrá que responder por todas esas cosas. Si estas autoridades están abusando de ese poder que tienen, podrán burlarse de la justicia de los hombres. Pero ellos ignoran, como dice Pedro, de pronto a propósito, o sea, son conocedores, sino que se burlan y no quieren aceptar que fue Dios el que los puso ahí, como espada en las manos de los magistrados, de los jueces, para hacer cumplir las leyes. Y que ellos quizás un día hicieron un juramento ante Dios. Y ese juramento no es en vano. Y un día, esas personas que abusan de su autoridad tendrán que rendirle cuentas a Dios por sus excesos. Tendrán que darle cuentas a Dios por sus palabras, por sus acciones. Y Dios tomará la justicia por sus manos y lo hará por medio de otros hombres o lo hará por Él mismo. Por eso nosotros no podemos ser jueces, porque el único que sabe toda la verdad de los acontecimientos, de las cosas, de lo que verdaderamente sucedió, es Dios. Y el único que sabe todas las cosas de los hechos sin que falte un pedazo del cuento es Dios. Yo me acojo con la gracia de Cristo Jesús a esto. Para mí la tercera opción es la opción mía. No puedo tomar partido, ni por A ni por B. En mi familia hay policías, pero también hay civiles. En mi hogar hay un militar, pero también tengo hijos civiles. Y así quisiera tomar partido, así pudiera tomar partido. Hay algo que me lo impide. Y es que juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mateo capítulo 5, en el versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados el 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Mis amados hermanos, personas que con la gracia de Cristo Jesús han oído este mensaje, la predicación no es para que le agrade, la predicación no es para que si me gustó o no me gustó. La predicación es para formar el carácter cristiano en nosotros. Aparte de cualquier opinión que podamos tener, de cualquier concepto que podamos manejar, la palabra es clara. Nuestro mayor ejemplo a seguir es Jesucristo. La Escritura dice que Cristo, aun cuando lo estaban llevando a la muerte, no abrió su boca, guardó silencio y se entregó en una cruz por ti y por mí. Que siendo Dios de gloria, como Hijo de Dios Padre, teniendo toda la autoridad sobre la creación, como ser creado y dueño de la creación, que siendo omnipotente, pudiéndolo hacer todo y sin que nadie le pueda reclamar a él, como dice la Escritura, y decirle: ¡Hey, tú, qué haces! Como oveja, dice la Escritura, fue llevada al matadero. Delante de sus trasquiladores no abrió su boca. La Escritura dice que cayó por amor, por ti y por mí. La tarea: orar por la ciudad, orar por las autoridades. De todo hay en la viña del Señor. Así como hay buenos, hay malos. Pero no solamente en las autoridades. Hay patrones buenos, patrones malos. Hay empleados buenos, hay empleados malos. Hay profesionales malos. Pero tanto lo uno como lo otro juzgará a Dios. Así está escrito. Yo lo creo. Por eso no quiero ser juez, ni de uno ni de otro. Mi trono no es el de juez. Eso le pertenece a Dios. Oro por mi familia. Me duele. Pero yo no puedo hacer más nada. Pero sí puedo seguir orando por ellos. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Te invito para que entregues tu vida a Cristo, que no seas simplemente un espectador, que no seas simplemente un simpatizante, sino que seas verdaderamente un creyente en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Te invito para que ahí donde estés, de corazón, te guiamos en una oración y por fe hazla. No que ya con eso puedas decir soy salvo y salir a hacer y deshacer. No, eso es solamente el principio de un cambio en nuestra vida, de un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Te invito para que de corazón le pidas perdón al Dios de gloria en esta noche, para que arregles tu vida, que arregles tus cosas, tu relación con Cristo. Ahí donde estás, levanta tus brazos, arrodíllate, no sé cómo quieras hacerlo. Dile: Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Te suplico, Señor, que la sangre de Jesucristo me limpie de todas mis faltas. Señor, séllame con tu Santo Espíritu y ayúdame a hacer tu voluntad. Que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y que el día del juicio, Señor, sea hallado como hijo tuyo. Dile: Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador.